La casa de adobe no pedía ser vista dos veces. Se alzaba al final de un camino donde la hierba ya empezaba a protestar, con las paredes color tierra mojada y un techo inclinado hacia un lado como si llevara demasiado peso durante demasiado tiempo. Soledad estaba de pie frente a ella, bajo un cielo bajo y gris, sosteniendo una llave oxidada que le habían dado sin ceremonia, sin un abrazo, sin una palabra de consuelo. La familia que la había heredado también había heredado su silencio. Ese tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo no dicho. Se habían ido incluso antes de que ella llegara, dejando solo la casa y el gesto apresurado de quien se deshace de una carga. Miró las paredes que sudaban barro incluso sin lluvia, las estrechas ventanas cubiertas de polvo, y sintió que esto no era un regalo. Era el abandono envuelto en papel de herencia. Soledad sabía cuando algo andaba mal. Había pasado años aprendiendo a leer entre líneas, a percibir las mentiras ocultas tras sonrisas educadas, a desconfiar de todo lo que le daban sin esfuerzo, y aquella casa, entregada con tanta prisa, olía a viejo secreto, de esos que apestan a ropa húmeda y guardada. El viento soplaba débilmente por los campos abiertos, trayendo consigo el lejano canto de los grillos y el seco susurro de las hojas muertas amontonadas junto al umbral. No vivía nadie más cerca. La casa más cercana estaba a kilómetros de distancia y el camino hasta ella solo estaba marcado por huellas de animales y las largas sombras de árboles retorcidos. Empujó la puerta con el hombro. La madera resistió antes de ceder con un crujido, y el olor a moho y arcilla húmeda se elevó como humo. Dentro, el silencio era aún más denso, un silencio que parecía tener raíces. Se inscribió aquí para seguir las historias que el tiempo intenta borrar, y los comentarios desde donde observa ahora, porque los testigos silenciosos también forman parte de este viaje. La primera noche fue larga y extraña. Soledad yacía sobre un delgado colchón, extendido en el suelo, cubierta con una manta desgastada que había traído de la ciudad, e intentaba dormir mientras la casa crujía a su alrededor. No eran crujidos normales de madera vieja al asentarse, eran sonidos irregulares, provenientes de diferentes puntos de las paredes, como si algo en su interior cediera lentamente. El suelo de tierra parecía hundirse en ciertos lugares, formando pequeñas depresiones que no podía explicar. Cuando golpeaba suavemente la pared con los nudillos, el sonido volvía hueco, como si hubiera un vacío donde debería haber tierra compactada y paja seca. Se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo bajo, mientras la desconfianza crecía en su interior como la maleza. Pero también había algo más pequeño, oculto, casi avergonzado. Un deseo débil pero insistente de que este lugar pudiera finalmente ser suyo. Un techo, un piso, un nombre en el campo que no fuera solo ausencia. Soledad había llegado a esa casa como se llega al final de una línea que nunca es recta. Antes de la viudez, antes del dolor que la dejaba con la mirada siempre un poco distante. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo donde conocía el nombre de casi todos, pero donde casi nadie la conocía de verdad. Su esposo había muerto joven, víctima de una fiebre que los médicos rurales no podían identificar, y con él se fue la ilusión de poder construir algo duradero. Lo que quedaba eran las deudas, la casa alquilada que debía devolver y las miradas de lástima de sus vecinos. Esa clase de lástima mezclada con alivio al ver que no eran ellos. Soledad juntó lo poco que tenía en 2 maletas de tela y se fue sin despedirse. No había nada que la atara a esa tierra. La noticia de la herencia llegó semanas después, por carta, con letra apresurada y sin una firma cálida. Solo las coordenadas, una llave y la información de que la casa ahora era suya. Nunca conoció realmente a la familia que le había dejado la propiedad.
Eran parientes lejanos de su marido, gente del campo que rara vez bajaba al pueblo y que hablaban poco, incluso cuando lo hacían. Soledad los había visto solo 2 veces, en la boda, donde aparecieron vestidos de negro como si fuera un funeral, y en el entierro, donde permanecieron separados, formando su propio círculo de silencio. No hubo abrazos, ni palabras de consuelo, solo miradas que parecían medir algo en ella, algo que Soledad nunca supo cómo nombrar, pero que la hacía sentir juzgada por una vara invisible. Cuando recibió la carta, imaginó que tal vez había algún rastro tardío de compasión en ellos, algún gesto de reparación por el abandono. Pero la prisa con la que entregaron la llave, la ausencia de cualquier explicación y el tono frío del mensaje decían lo contrario. Decían: toma esto y no hagas preguntas. La rutina de Soledad antes de llegar a la casa de adobe era sencilla y vacía. Se despertaba temprano, cosía ropa ajena por unas monedas, comía pan duro con té aguado y se acostaba temprano para ahorrar cera. Hablaba poco, confiaba aún menos. La viudez le había enseñado que el mundo no tiene paciencia con las mujeres solitarias y que la amabilidad suele tener un precio. Había aprendido a caminar con la cabeza gacha, no por sumisión, sino como estrategia. Cuanto menos vista, menos vulnerable. Pero dentro de ella, oculto como una brasa bajo las cenizas, había un deseo que apenas admitía. El deseo de pertenecer a algún lugar, de tener un rincón que fuera suyo, de despertar sin miedo al desalojo. La casa de adobe, por extraña que fuera, representaba eso. O al menos Soledad quería creerlo. Los antagonistas de esta historia ya no estaban. La familia que les había entregado la casa ya se había ido, dejando solo el rastro de su prisa. Pero Soledad sentía su presencia en las paredes, en la forma en que la arcilla parecía haber sido aplicada con prisa, sin cuidado, como quien cubre algo en lugar de construirlo. Aún no sabía qué habían hecho, pero sabía, con la silenciosa certeza de quien ha aprendido a leer mentiras, que esa casa cargaba con culpa, la forma en que evitaban su mirada al entregarle la llave, la forma en que ninguno de ellos regresaba a buscar nada, como si el simple hecho de volver a pisar allí fuera insoportable. Soledad guardaba estas observaciones en su memoria, como hacía con todo lo que no entendía, pero que algún día podría necesitar entender. Durante los primeros días intentó acostumbrarse. Limpió el suelo de tierra con una escoba de paja, quitó las telarañas de las esquinas, abrió las ventanas para que circulara el aire, pero la casa se resistía. La arcilla seguía sudando incluso a pleno sol. El olor a humedad no desaparecía por mucho que fregara las paredes con un paño húmedo. Y por la noche los sonidos volvían. Crujidos secos, gemidos de madera y algo que parecía movimiento dentro de las paredes. Soledad empezó a mapear los puntos extraños de la casa, la pared del fondo que sonaba demasiado hueca, la esquina de la cocina donde el suelo se hundía ligeramente, la viga central que se inclinaba hacia un lado como si la hubieran obligado a soportar un peso desigual. No era ingeniera, pero entendía lo suficiente sobre construcciones rurales como para saber que no se trataba solo de la vejez. Era un error, o uno deliberado. La caída aún no había ocurrido, pero Soledad ya sentía su peso acercándose. Algo en esa casa la estaba derribando. No físicamente, sino emocionalmente. Era como estar dentro de un secreto que aún no había sido revelado. Durmió mal. Se despertó con la boca seca y pasó las tardes sentada en el umbral, mirando el campo vacío a su alrededor, esperando sin saber muy bien qué. El cielo permanecía bajo y gris, como si trajera lluvia que se negaba obstinadamente a caer. El viento traía el olor a tierra removida y a algo más antiguo, algo que olía a fin. Soledad sintió que estaba a punto de entender algo, o a punto de ser tragada por ello.
Si has llegado hasta aquí, es porque las historias olvidadas aún importan. Suscríbete para que no desaparezcan solas en el barro y el silencio. La injusticia no llegó con un estallido, llegó con goteras. Fue en una tarde pesada, mientras Soledad remendaba un trozo de techo con paja vieja, que las primeras gotas comenzaron a caer. Eran gotas gruesas y lentas que golpeaban el adobe con un sonido apagado, como dedos golpeando la carne. Bajó por la escalera improvisada y miró hacia arriba. El cielo estaba negro, cargado de nubes bajas que parecían rozar las copas de los árboles en la distancia. La lluvia no tardó. Llegó de golpe, violenta y fría, golpeando el techo con furia silenciosa. Soledad corrió adentro, cerró la puerta y se quedó en el centro de la habitación escuchando. El sonido del agua contra el barro era ensordecedor, y luego, lentamente, comenzó a gotear. No por las grietas de las tejas, sino por la pared misma. El barro sudaba, goteaba, se desmoronaba como carne podrida bajo la lluvia implacable. Observó cómo la pared del fondo empezaba a derretirse. No había otra palabra para describirlo. El adobe se desmoronaba en capas. La arcilla rezumaba en gruesos y oscuros hilos que se acumulaban en el suelo, formando charcos de barro. Soledad intentó detener la filtración con telas, con tablas, pero fue inútil. La pared cedió como si nunca hubiera sido sólida, como si la hubieran obligado a derrumbarse. Afuera, la lluvia arreciaba. El viento aullaba por las grietas y dentro de la casa, el olor a tierra mojada se mezclaba con algo más profundo. Algo que olía a moho antiguo, a algo enterrado, a un secreto expuesto. Soledad retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, y entonces vio, donde la pared había cedido, había un agujero. No un agujero natural, no un defecto de construcción. Un compartimento, sellado, oculto dentro del adobe desde el principio. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con la mirada fija en la oscura abertura que la lluvia acababa de revelar. El agua seguía goteando, arrastrando trozos de arcilla que se desmoronaban en el suelo, y poco a poco el agujero se fue aclarando, haciendo más visible. Era pequeño, del tamaño de una caja, y estaba situado justo en medio de la pared del fondo, a una altura oculta por una vieja repisa que Soledad nunca había movido. Alguien la había construido allí a propósito. Alguien había mezclado la arcilla de tal manera que la ocultara, la sellara, para asegurarse de que nadie la encontrara jamás. Pero la tormenta no respetaba las intenciones humanas. La tormenta lo reveló. Soledad dio un paso adelante, luego otro, el suelo fangoso pegado a sus botas gastadas, y extendió su mano temblorosa hacia el agujero. Sus dedos tocaron algo frío y áspero, tela vieja, papel, algo guardado. Lo sacó. Era un paquete pequeño, envuelto en tela encerada que ya se estaba desintegrando por la humedad. Soledad lo abrió allí mismo, en medio de la habitación inundada, mientras la lluvia golpeaba el techo y el barro seguía corriendo por las paredes. Dentro había papeles amarillentos y manchados, pero aún legibles, cartas, un diario, y al pie una pequeña fotografía descolorida de una niña, ojos claros, una sonrisa tímida. En el reverso, una fecha, hacía más de 30 años. Soledad pasó las páginas del diario con manos temblorosas y las palabras saltaron como cuchillos. No podemos dejar que nadie lo sepa. Era mejor así. Que Dios perdone lo que hicimos. Las cartas eran de la familia, la misma familia que le había dado la casa con tanta prisa, y hablaban de una decisión, de un secreto, de algo que debía olvidarse. La humillación no estaba en las palabras, sino en lo que revelaban. Soledad no había heredado un hogar, había heredado culpa. La casa no era un regalo, era una transferencia de carga.
La familia no había huido por generosidad ni por lástima. Habían huido porque ya no soportaban el peso de lo que habían ocultado, y ahora ese peso era suyo. Soledad sintió que la ira crecía, caliente y amarga, mezclada con algo peor, la certeza de que, una vez más, la habían utilizada como vertedero, como un basurero para las conciencias de otras personas. Ellos lo sabían lo que había dentro de esas paredes. Sabían que un día la casa se derrumbaría, y decidieron que cuando eso sucediera sería con alguien más dentro, con ella, la viuda, la mujer solitaria, la que nadie buscaría. La pérdida no fue material, fue emocional. Fue la destrucción de la última y frágil esperanza que Soledad llevaba consigo. La esperanza de que este lugar pudiera ser un refugio. La esperanza de pertenecer. Ahora, de pie en medio de la habitación empapada, con papeles mojados en las manos y barro goteando por las paredes, comprendió la cruda verdad. Esa casa nunca había sido suya. Esa casa pertenecía a un fantasma, a un niño que había desaparecido, a una familia que prefirió construir muros de silencio en lugar de afrontar lo que había hecho. Y Soledad, la desconocida, la viuda olvidada, era simplemente la guardiana involuntaria de una tumba disfrazada de herencia. Dejó caer los papeles al suelo, observó cómo la tinta se diluía en el agua y sintió que algo en su interior se desmoronaba con la misma facilidad que el adobe. No era justo, nunca lo había sido. La lluvia seguía, el muro seguía desmoronándose, y Soledad seguía de pie, empapada, temblando, mirando el agujero en la pared como si fuera una herida. Sabía que no podía ignorarlo, sabía que esta revelación lo cambiaba todo. Ya no había forma de fingir que la casa era simplemente vieja. Ya no había forma de dormir sin saber que dormía sobre un secreto enterrado. La injusticia era completa. No tenía a dónde ir, ni dinero para nada más, y ahora cargaba sobre sus hombros el peso de una verdad que no era suya, pero que nadie más quería. La familia había huido, el niño había desaparecido, y Soledad, sola en el lodo y la lluvia, se había convertido en la única testigo viva de algo que debería haber permanecido muerto. Si la injusticia aún te pesa en el corazón, suscríbete, porque resistirse al olvido es la única venganza que tienen algunas historias. La tormenta no daba señales de amainar. El viento sacudía las ventanas, el agua entraba a raudales, y la casa gemía como una criatura herida. Soledad sabía que necesitaba salir de allí, que necesitaba protegerse, pero sus pies no se movían. Estaba clavada al suelo fangoso como un árbol profundamente arraigado. Volvió a mirar los papeles mojados, la fotografía de la niña que empezaba a marchitarse aún más, y sintió algo más que ira. Sintió responsabilidad, sintió que, quisiera o no, ahora formaba parte de esa historia, y que si no hacía nada, si simplemente huía como había huido la familia, estaría cometiendo la misma cobardía. ¿Pero qué hacer? ¿Denunciar a quién? La niña había desaparecido hacía décadas, la evidencia se disolvía bajo la lluvia. Y Soledad era solo una viuda anónima, sin voz, sin testigos. La injusticia, comprendió, no estaba solo en lo que le hicieron a la niña, también estaba en lo que le hicieron a ella. Y esta herida, a diferencia de los muros de adobe, no se iba a desmoronar con la lluvia. Se iba a endurecer, iba a quedarse, iba a doler por mucho tiempo. Soledad salió de casa cuando el amanecer empezó a iluminar el cielo, pero la lluvia no había parado. Seguía cayendo, fina y persistente, empapando la tierra y convirtiendo el camino en un lodazal. Llevaba un pequeño bulto a la espalda, su vieja manta, una muda de ropa, los papeles que había logrado rescatar antes de que la tinta se desvaneciera por completo. La foto de la niña estaba metida dentro de su blusa, contra su pecho, protegida del frío y del agua. Soledad no sabía a dónde ir.
No había vecinos cerca, ningún pueblo a 2 días de caminata, y el camino de tierra que conducía al pueblo más cercano estaba intransitable, cubierto de lodo y charcos profundos. Pero quedarse dentro de esa casa, rodeada de lodo desmoronado y el olor a secretos destapados, era imposible. Necesitaba moverse, necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer con lo que ahora sabía. Los primeros kilómetros fueron los más duros. La lluvia, fría y cortante, le azotaba la cara y el viento la empujaba como si intentara obligarla a retroceder. Soledad caminaba cabizbaja, hundiendo los pies en el barro a cada paso, con todo el cuerpo temblando de frío y cansancio. No había árboles cerca que le sirvieran de refugio, solo campos abiertos y hierba alta que se doblaba bajo el peso del agua. Pensó en la casa derrumbándose tras ella, en las paredes que seguían derritiéndose, en la habitación ahora expuesta al viento y la lluvia. Pensó en la familia que había huido, en los rostros serios y distantes que solo había visto 2 veces, y en la prisa con la que le habían entregado la llave. Lo sabían, siempre lo supieron, y aún así la metieron allí, como quien tira basura en una tumba poco profunda y se marcha sin mirar atrás. El hambre empezó a azotar el segundo día. Soledad solo había traído un trozo de pan duro y unas patatas crudas que encontró en la despensa de la casa. Comió despacio, masticando con cuidado, sabiendo que necesitaba que le durara. El agua no era un problema. La lluvia llenaba los charcos y bebía directamente de ellos, arrodillada en el suelo, con las manos ahuecadas. El sabor era a tierra y hierro, pero calmaba su sed. Por la noche se acurrucaba bajo un árbol solitario o dentro de algún granero abandonado que encontraba por el camino, temblando bajo la manta empapada, intentando dormir, pero despertándose con cada ruido. El frío era peor por la noche. Se le calaba hasta los huesos, le hacía castañetear los dientes, le dejaba los dedos entumecidos. Soledad se frotaba las manos, se las soplaba, pero el calor no regresaba. Estaba sola en medio de la nada, cargando con un secreto que no era suyo, sin un destino claro, sin un plan. Al tercer día, la lluvia finalmente paró. El cielo seguía gris, pero ahora era de un gris más claro, casi blanco, y el sol aparecía en tenues destellos entre las nubes. Soledad se detuvo al borde de un camino de tierra y miró a su alrededor. El campo se extendía interminable en todas direcciones, ondulante y silencioso, cubierto de hierba húmeda que brillaba en la penumbra. No había casas, ni humo saliendo de las chimeneas, ni rastro de vida humana. Solo ella, el camino lodoso y el peso del bulto a su espalda. Fue allí, de pie en ese inmenso vacío, que Soledad sintió por primera vez la verdadera magnitud de su caída. Ya no tenía hogar, ya no albergaba ilusiones, no le quedaba nada más que lo que llevaba en el cuerpo y en la memoria. La viudez la había dejado sin marido, la pobreza la había dejado sin cimientos, y ahora esa maldita herencia la había dejado sin futuro. Los recuerdos volvieron en destellos, superpuestos al cansancio y al hambre. Soledad recordó el día que conoció a su esposo. Era tranquilo, trabajador, con las manos callosas y una sonrisa tímida. Recordó la boda sencilla, la fiesta con vino barato y música de guitarra, el vestido prestado que llevaba. Recordó lo felices que eran, incluso pobres, incluso sin nada. Y recordó la fiebre que lo atacó, cómo sudó y tembló en la cama durante 3 días antes de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Nadie explicó bien lo que pasó. Los médicos se encogieron de hombros. Su familia apareció en el funeral, se quedó media hora y se fue. Y Soledad se quedó sola, con deudas y miradas de lástima. Ahora, caminando por el camino vacío, lo entendió. Siempre había estado sola, incluso casada, incluso viva. La soledad no era un estado, era el destino. Siguió caminando,
Cruzó un puente de madera podrida que crujía bajo sus pies. Pasó por campos donde el ganado muerto yacía hinchado y apestoso, víctimas de alguna enfermedad o de la hambruna del invierno pasado. Pasó junto a una capilla abandonada con el techo derrumbado y las paredes cubiertas de musgo. Se detuvo allí unas horas, sentada en el banco roto, mirando el altar vacío. Pensó en rezar, pero las palabras no le salían. Dios parecía tan lejano como la ciudad, tan irreal como la justicia. Soledad sacó la fotografía de la niña de dentro de su blusa y la miró a la tenue luz que se filtraba por las grietas del techo. La niña sonreía. Tenía los ojos claros y el pelo recogido en trenzas. Parecía feliz, parecía viva, pero estaba muerta o desaparecida, o peor. Y nadie más que Soledad lo sabía. Nadie más que ella llevaba ese rostro en la memoria ahora. La noche cayó pesada y sin estrellas. Soledad encontró un viejo granero en medio de un campo abierto y se refugió dentro. Olía a heno mohoso y estiércol seco. Las ratas correteaban entre las vigas y los búhos ululaban afuera, invisibles en la oscuridad. Se envolvió en la manta húmeda, se tumbó sobre el heno y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Solo el frío y el miedo y la pregunta que martilleaba su cabeza. ¿Qué hago ahora? ¿Denunciar a la familia? ¿Con qué pruebas? ¿Con la voz de quién? Ella no era nadie. Una viuda pobre, sin testigos, sin influencia. Y la niña llevaba décadas muerta. ¿A quién le importaría? ¿Quién la creería? Soledad se giró de lado, apretó la fotografía contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. Lloró por la niña, lloró por sí misma, lloró por la injusticia que parecía no tener fin. Al cuarto día encontró una fuente de agua limpia. Brotaba entre las piedras cubiertas de musgo, formando un pequeño arroyo que cortaba diagonalmente el campo. Soledad bebió hasta que no pudo más. Se lavó la cara y las manos y llenó una vieja botella que llevaba. El agua estaba helada, pero pura, sin sabor a tierra ni óxido. Se sentó junto al arroyo y se comió la última papa cruda, masticando lentamente, saboreando cada pedazo como si fuera un festín. Luego simplemente se sentó allí, escuchando el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Era un sonido limpio, continuo, casi reconfortante. Por primera vez en días, Soledad sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era esperanza, era solo un respiro del dolor, un respiro, un momento donde el peso no presionaba tanto. Si todavía estás aquí, caminando conmigo por estos caminos fangosos y silenciosos, suscríbete, porque permanecer también es un acto de valentía. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, necesitaba seguir adelante. ¿Pero a dónde? La ciudad estaba demasiado lejos y no tenía dinero para un autobús ni una carreta tirada por caballos. Regresar a la casa de adobe era imposible. La estructura debía estar completamente en ruinas, con las paredes desmoronadas y el techo derrumbado. Avanzar significaba caminar en la oscuridad, sin mapa, sin certeza. Pero quedarse quieta significaba morir lentamente, de hambre, de frío o de desesperación. Soledad se levantó, se ajustó el bulto a la espalda y eligió una dirección al azar, el este, donde salía el sol, donde tal vez había algo más allá de los campos vacíos y los recuerdos en descomposición. Caminó el resto del día, cruzando campos abandonados, cercas caídas, caminos que no llevaban a ninguna parte. El cielo volvió a oscurecerse, pero esta vez sin lluvia, solo nubes bajas y viento frío. Esa noche, mientras descansaba contra un árbol seco, Soledad volvió a pensar en su familia. Los imaginó ahora, lejos, tal vez en otra ciudad, viviendo como si nada hubiera pasado. Los imaginó sentados a la mesa, comiendo, riendo, durmiendo plácidamente, mientras ella, la viuda que había recibido la herencia maldita, caminaba sola en el frío, cargando con el peso que habían abandonado.
La ira regresó, ardiente y amarga. Pero junto con la ira llegó algo más peligroso, la determinación. Soledad decidió que no moriría en ese camino. No desaparecería como la niña de la foto. Sobreviviría. Encontraría la manera. Y un día, de alguna manera, les haría saber que lo sabía, que el secreto no había muerto con el adobe, que estaba vivo, guardado, esperando. Al quinto día, el cuerpo de Soledad empezó a debilitarse, le dolían las piernas, le sangraban los pies dentro de las botas gastadas y el hambre era un dolor constante y sordo en el estómago. Caminaba más despacio, deteniéndose cada pocas horas para descansar, respirando con dificultad. El bulto que llevaba a la espalda parecía pesar el doble. La manta estaba empapada de nuevo. Había llovido de madrugada, solo un poco, pero lo suficiente como para mojarlo todo. Soledad sabía que estaba llegando a su límite. Si no encontraba refugio pronto, si no encontraba comida, me desmayaría a mitad de camino y tal vez no despertara nunca más. Pero ella seguía caminando, un pie delante del otro, porque detenerse significaba aceptar, y aceptar significaba morir. Y ella aún no estaba lista para eso. Era la tarde del quinto día cuando Soledad vio el humo. Era tenue, gris, ascendiendo en espiral desde algún lugar más allá de la colina. El humo significaba fuego. El fuego significaba gente, o al menos significaba refugio. Aceleró el paso, ignorando el dolor, ignorando el cansancio, subiendo la colina con el corazón palpitante. Cuando llegó a la cima, vio una casa, pequeña, vieja, de piedra y madera oscura. Se alzaba solitaria en medio de un valle poco profundo, rodeada de árboles retorcidos y un jardín abandonado. Salía humo de la chimenea, tenue pero constante. Había luz en las ventanas. Alguien vivía allí. Soledad bajó la colina a trompicones, tropezando con piedras, casi cayéndose. Llegó a la puerta de la casa y llamó. 3 golpes débiles. Esperó. Nada. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta se abrió lentamente, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas. Y al otro lado, en la penumbra, había una figura que Soledad no esperaba ver. Una anciana, cabello blanco recogido en un moño, rostro arrugado y ojos hundidos, vestido negro y chal sobre los hombros. Miró a Soledad en silencio, de pies a cabeza, evaluándola. Luego, sin decir palabras, se hizo a un lado e hizo un gesto con la cabeza. Adelante. Soledad dudó solo un segundo. Luego cruzó el umbral, entró en la casa y oyó la puerta cerrarse tras ella con un suave clic. Dentro, el calor de la chimenea la envolvió como un abrazo. El olor a sopa hirviendo a fuego lento en la estufa de leña le revolvió el estómago de hambre. Y por primera vez en 5 días, Soledad sintió que tal vez, solo tal vez, no moriría en ese camino. La anciana señaló una silla cerca del fuego. Soledad se sentó, temblorosa, empapada, agotada. La mujer sirvió sopa en un cuenco de barro y la colocó frente a ella junto con un trozo de pan seco. No dijo nada, no preguntó nada. Simplemente observó cómo Soledad comía lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alivio, de cansancio, de silenciosa gratitud. Cuando terminó, la anciana recogió el cuenco vacío, lo lavó en el fregadero de piedra y finalmente habló. Su voz era ronca, baja, cargada por los años. Venías de la casa de adobe. No era una pregunta, era una afirmación. Soledad se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? La anciana la miró de nuevo y sus ojos profundos brillaron a la luz del fuego. Lo sé porque todos los que vienen de allí tienen lo mismo en la mirada. Una larga pausa, miedo y verdad. Soledad no pudo responder. Simplemente sostuvo la foto de la niña dentro de su blusa, sintiendo el papel arrugado contra su piel, y comprendió que el viaje estaba lejos de terminar. Solo había llegado al primer punto de respiro, pero el secreto seguía vivo. Y ahora, al parecer,
no era la única que lo sabía. Gracias por acompañarme hasta aquí, a pesar del frío y el hambre de esta caminata. Suscríbete porque este viaje solo tiene sentido cuando no estamos solos. La casa de la anciana era pequeña, pero tenía algo que la casa de adobe nunca tuvo: solidez. Las paredes de piedra no sudaban, no crujían, no soportaban el peso de secretos enterrados. El suelo era de tablones desgastados pero firmes, y el techo, aunque bajo, no se hundía. Solo había 3 habitaciones: la sala con chimenea, un pequeño dormitorio al fondo y una estrecha cocina donde ollas de hierro colgaban de ganchos oxidados. Olía a madera quemada, hierbas secas colgando del techo y algo más antiguo: no a moho, sino a tiempo. Tiempo detenido, tiempo que no corría, solo se acumulaba. Soledad se sentó en la silla cerca del fuego durante horas, sin hablar, solo calentándose el cuerpo y dejando que el cansancio se escurriera lentamente de sus huesos. La anciana no hizo preguntas. Simplemente se movió en silencio por la casa, atendiendo el fuego, removiendo la sopa, organizando lo que ya estaba organizado. Era como si la presencia de Soledad allí no fuera una sorpresa. Era como si la hubieran esperado. Cuando la noche cayó por completo, la anciana encendió 2 velas gruesas y las colocó sobre la mesa de madera oscura. La luz titiló, proyectando largas sombras sobre las paredes de piedra. Soledad finalmente se armó de valor para hablar. Su voz salió ronca, débil. «¿Por qué me dejaste entrar?» La anciana no respondió de inmediato. Siguió removiendo la olla sobre el fuego, con la espalda encorvada, movimientos lentos y precisos. Tras un largo silencio dijo: «Porque no eres la primera». Se giró y sus ojos profundos se clavaron en Soledad con una intensidad inquietante. «Y porque sé lo que llevas». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía saberlo? La anciana se acercó una silla y se sentó al otro lado de la mesa. «La casa de adobe», dijo lentamente, «no se construyó para durar, se construyó para esconderse. Y cuando lo oculto quiere salir, las paredes ceden, siempre ceden». Soledad sacó la fotografía de su blusa con manos temblorosas y la colocó sobre la mesa. La niña sonreía en la imagen descolorida, sus ojos claros brillaban incluso a través del tiempo. La anciana la contempló un largo instante sin tocarla. Luego suspiró, un suspiro profundo, cargado de palabras no dichas. «Se llamaba Elena», dijo la anciana, tan suavemente que Soledad apenas la oyó. «Era la nieta de la familia que te dio la casa. Desapareció una noche de invierno, hace más de 30 años. Dicen que huyó, dicen que se perdió en el campo, pero los que vivían cerca sabían la verdad». Hizo una pausa, con la mirada fija en la foto. Sabían que nunca salió de esa casa. Sabían que algo pasó, pero nadie dijo nada, porque la familia tenía tierras, tenía un nombre, y los pobres no acusan a los que tienen un nombre. La anciana miró a Soledad. «Encontraste lo que escondieron, y ahora cargas con el peso que no quisieron cargar». Soledad sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no eran solo lágrimas de agotamiento, eran lágrimas de ira, de validación, de alivio porque por fin, alguien le creía. «Me dieron esa casa sabiendo», dijo con voz temblorosa, «sabiendo que se derrumbaría, sabiendo que la encontraría». La anciana asintió lentamente. «Sabiendo, y contando con que serías como todos los demás, demasiado pobre, demasiado débil, demasiado sola para hacer algo con lo que encontraste, contando con que guardarías el secreto como ellas, o con que morirías intentando salir de allí». Extendió su mano arrugada y tocó ligeramente el borde de la fotografía. «Pero no moriste, sobreviviste, y trajiste a Elena contigo». Su voz se volvió aún más grave. «Eso cambia las cosas». El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Soledad miró alrededor de la casa, los muros de piedra, las hierbas secas colgantes, la chimenea crepitante.
Había algo en ese lugar que la casa de adobe nunca había tenido. No era solo solidez física, era presencia, memoria consciente, como si la casa supiera cosas, como si guardara historias que otras casas habían olvidado. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Soledad. ¿Por qué sabes todo esto? La anciana sonrió, una pequeña sonrisa triste, sin alegría. Yo era partera, dijo. En aquel entonces las parteras lo sabían todo. Nacimientos, muertes, secretos. Estuve presente cuando nació Elena y estuve cerca cuando desapareció. Hizo una larga pausa. No lo suficiente para salvarla, pero sí lo suficiente para saber. Sus ojos se llenaron de algo parecido al remordimiento. Y viví todos estos años sabiendo, esperando, porque sabía que un día la casa se derrumbaría y que alguien traería la verdad de vuelta. Soledad pasó la noche en casa de la anciana. Durmió en el suelo de la sala, cerca de la chimenea, envuelta en una manta limpia y seca que olía a lavanda. Fue su primer sueño profundo en días, sin pesadillas, sin despertarse temblando de frío. Solo oscuridad cálida y un silencio protector. Cuando despertó, el sol ya estaba alto, un sol débil, filtrado por las nubes, pero sol al fin y al cabo. La anciana estaba sentada a la mesa, bebiendo una infusión. Había otra taza esperando a Soledad. Se sentó, bebió lentamente, sintiendo el calor descender por su garganta. ¿Y ahora qué hago?, preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. La anciana no respondió de inmediato. Miró por la ventana el campo, los árboles retorcidos que rodeaban la casa. Entonces dijo, sin apartar la vista del paisaje: «Tú decides. Puedes enterrar a Elena de nuevo, o puedes asegurarte de que la recuerden». Se giró hacia Soledad. «Pero recuerda que cualquier decisión tiene un precio, y que tú, solo como estás, pagarás caro cualquiera de las dos. Si sentiste que algo cambió aquí, algo así como una frágil esperanza naciendo en medio del dolor, apúntate, porque incluso en las respiraciones, la historia sigue viva, y tú formas parte de ella». Fue al tercer día en casa de la anciana que la revelación completa salió a la luz. Soledad estaba ayudando a recoger leña en el patio trasero cuando la anciana la llamó para que volviera a entrar. Había algo diferente en su tono de voz, una urgencia contenida, casi reverente. Al entrar, Soledad vio a la anciana arrodillada junto a la chimenea, retirando piedras sueltas del suelo. Debajo había un pequeño compartimento, excavado en la tierra compactada, forrado con tablones viejos. La anciana metió la mano y sacó una caja de metal oxidada, del tamaño de una Biblia. La colocó con cuidado sobre la mesa, como quien maneja una reliquia sagrada. «He guardado esto durante 30 años», dijo con voz temblorosa, esperando a alguien que tuviera el valor de hacer lo que yo nunca tuve. Abrió la caja lentamente. Dentro había papeles amarillentos, cartas dobladas y una pequeña libreta con la tapa de cuero desgastada. «Esto es lo que queda de Elena, lo que la familia no pudo destruir». Soledad se sentó a la mesa con el corazón latiéndole con fuerza y empezó a leer. El cuaderno era un diario. La letra era infantil, irregular, pero legible. Las primeras páginas hablaban de cosas sencillas: jugar en el campo, recoger flores, el gato de la familia, pero a medida que pasaban las páginas el tono cambiaba. Elena escribió sobre el miedo, sobre su tío que la miraba de forma extraña, sobre su tía que fingía no ver, sobre las noches en que cerraba con llave la puerta de su habitación y rezaba en voz baja para que nadie entrara. Las palabras eran las de una niña, pero el terror que transmitían era adulto, visceral, real. Soledad sintió náuseas al leer. Había una anotación fechada 3 días antes de la desaparición. Hoy dijo que si se lo contaba a alguien, algo malo nos pasaría a mí y a la abuela. No quiero que la abuela muera, así que voy a callarme, pero tengo mucho miedo. Las letras estaban manchadas, como si hubiera llorado mientras escribía.
Las cartas eran aún peores, eran intercambios entre familiares, escritos tras la desaparición de Elena. No hablaban de búsqueda, no hablaban de la policía, hablaban de contención, de control de daños, de cómo mantener la historia en secreto. Una de las cartas, escrita por la matriarca de la familia, decía textualmente: «Nadie puede saber qué pasó esa noche. Sellamos la trastienda con adobe nuevo. Nadie mirará allí. Y si lo hacen, diremos que se escapó. Las chicas se escapan. Todo el mundo lo cree». Otra carta del patriarca era aún más fría. «Hicimos lo que había que hacer. Dios nos juzgará, pero los hombres no». Soledad dejó caer la carta con las manos temblorosas. No era solo ocultamiento, era complicidad colectiva. Era una familia entera que eligió proteger a un monstruo en lugar de a una niña, que eligió enterrar la verdad en lugar de afrontarla. La anciana observó a Soledad en silencio, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Lo sabía», dijo finalmente. «En aquel entonces sabía que algo andaba mal. Elena venía a veces, me ayudaba con las hierbas, era una niña dulce, tranquila y asustadiza. Intenté preguntarle si estaba bien, pero no hablaba, tenía miedo, y entonces de repente desapareció. La familia corrió la voz de que se había escapado, que se había perdido en el campo. Incluso organizaron una búsqueda falsa, llamaron a los vecinos, fingieron desesperación». La anciana se secó los ojos con el dorso de la mano. «Pero vi cuando sellaron la pared, vi el adobe nuevo, la prisa, cómo evitaban mirar esa parte de la casa. Y lo comprendí, pero yo era vieja, estaba sola, sin pruebas. ¿Quién me creería contra una familia de terratenientes?» Se le quebró la voz. «Así que guardé lo que Elena me había dejado, el diario, las cartas que logré recuperar, y esperé. Esperé a que alguien lo encontrara algún día». Soledad sintió que algo explotaba en su pecho. No era solo ira, era una comprensión completa y devastadora de la magnitud de esa injusticia. Elena no solo había sido víctima de violencia, había sido víctima del silencio colectivo, de una familia que eligió su propia reputación por encima de la vida de una hija, y luego, décadas después, cuando el peso de esa culpa se volvió demasiado pesado, se la transmitieron a Soledad, la pobre viuda, la desconocida, la que no importaba. No solo mataron a Elena, mataron la verdad y también intentaron matar el recuerdo, pero la casa la había traicionado, el adobe había cedido y ahora Soledad tenía en sus manos no solo sospechas, sino pruebas, pruebas escritas, pruebas fechadas, pruebas que no podían ignorarse. La revelación fue clara como un cristal roto. Elena estaba muerta, enterrada dentro de la casa, y la familia lo había sabido desde el principio. La reacción de Soledad fue silenciosa, pero intensa. No gritó, no rompió nada. Simplemente se sentó a la mesa, sosteniendo el diario de Elena con ambas manos, con la mirada fija en las páginas amarillentas, mientras las lágrimas corrían silenciosamente. Sintió el peso de esa revelación como una piedra en el pecho. Sintió la responsabilidad, sintió la conexión. Elena había muerto sola, asustada, sin voz. Y ahora Soledad portaba esa voz. Portaba la última oportunidad para la justicia. La anciana le puso una mano en el hombro, un toque ligero pero firme. «Ahora lo sabes», dijo, «y sabiendo, debes elegir. Puedes dejar que Elena descanse en silencio, o puedes hacer ruido». Soledad alzó los ojos, rojos pero secos. «No pueden escapar», dijo en voz baja pero firme. «Otra vez no». La anciana asintió lentamente. «Entonces, prepárate, porque hacer justicia a los muertos siempre tiene un precio para los vivos. Si esta revelación te apretó la garganta como a mí, apúntate, porque la verdad enterrada necesita testigos que no aparten la mirada, incluso cuando duela». Soledad pasó las siguientes semanas en casa de la anciana, no como invitada, sino como alguien que finalmente había encontrado un propósito.
La reconstrucción que comenzó allí no era de la casa de adobe. Esa estaba perdida, desmoronándose, enterrada bajo el mismo lodo que había intentado ocultar la verdad. La reconstrucción era de ella misma. Se despertó antes del amanecer, ayudó a la anciana a juntar leña, a preparar té de hierbas, a cuidar el pequeño huerto en la parte de atrás donde crecían coles marchitas y papas irregulares. El trabajo era manual, repetitivo, agotador, pero había dignidad en él, había ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, Soledad sintió que sus manos tenían un propósito más allá de cargar peso. Cortó leña con un hacha vieja, reparó la cerca de alambre oxidada, barrió el piso de tablones hasta que no quedó ni una sola partícula de polvo. Y con cada gesto, cada movimiento, sentía que algo dentro de ella se reorganizaba. No era felicidad, era algo más sólido, era reconstrucción. Por la noche, sentadas junto a la chimenea, Soledad y la anciana hablaban, no solo de Elena, sino de todo, de la viudez, de la pobreza, de lo que significa sobrevivir cuando el mundo entero te aplasta. La anciana contaba historias de partos que había asistido, de niños a los que había ayudado a traer al mundo y que luego había visto crecer. También hablaba de los que no sobrevivieron, de madres que murieron desangradas, de secretos que había escuchado en habitaciones oscuras y que se llevaría a la tumba. Soledad, a su vez, hablaba de su marido muerto, de la casa alquilada que perdió, de la soledad que llevaba como una segunda piel. También hablaba de Elena, de siempre volviendo a Elena. El diario estaba guardado en la caja de metal, pero Soledad lo leía todas las noches antes de acostarse, memorizando cada palabra, cada miedo, cada súplica silenciosa de la niña. Se estaba preparando. Aún no sabía para qué, pero sabía que necesitaba estar lista. Adaptarse a la pobreza fue curiosamente liberador. Soledad ya era pobre antes, pero ahora la pobreza tenía un significado diferente. No era solo carencia, era una elección de simplicidad. La anciana vivía con casi nada. Un saco de harina, papas de la huerta, té hecho con hierbas recolectadas en los campos, leña cortada a mano. No había lujos ni excedentes, pero tampoco deudas. No había exigencias. Soledad aprendió a estirar el pan, a hacer sopa con cáscaras de verduras, a aprovechar todo hasta la última fibra. También aprendió a dormir en silencio, sin miedo al desahucio ni al hambre inmediata. La casa de la anciana era pobre, pero era suya. Y en ese pequeño espacio, Soledad comenzó a comprender lo que significaba tener tierra firme bajo sus pies. No se trataba de riqueza, se trataba de no tener que huir, se trataba de poder quedarse. Y ese sentimiento, por frágil que fuera, por temporal que fuera, era casi sagrado. Los pequeños avances llegaron lentamente, pero llegaron. Soledad reparó el techo con goteras de la casa, usando paja vieja y clavos oxidados que la anciana guardaba en un cubo. No era perfecto, pero dejó de gotear. Construyó un nuevo estante en la cocina con tablas que encontró en un granero abandonado cerca del camino. Plantó semillas de col que la anciana guardaba en una maceta de barro y las regó todos los días con agua del pozo. Algunas brotaron, otras no, pero las que brotaron fueron suficiente victoria. Cada pequeña reparación, cada mínima mejora, era prueba de que aún era capaz, de que aún tenía fuerza, de que la caída no había sido fatal. Soledad miró sus manos callosas, sus uñas sucias de tierra y sintió orgullo. No el orgullo vacío de la apariencia, sino el orgullo sólido de quien construye con sus propias manos. La madurez emocional llegó junto con el trabajo físico. Soledad se dio cuenta de que estaba cambiando. La desconfianza persistía, siempre lo haría, ahora era parte de ella. Pero junto con la desconfianza llegó algo nuevo, claridad. Ahora comprendía que la injusticia que había sufrido no era personal. No se trataba de ella, se trataba de todo un sistema que aplastaba a los débiles y protegía a los fuertes.
La familia que le había dado la casa de adobe no la odiaba. Simplemente no la veían como humana. La veían como un vertedero conveniente, como un basurero. Y esta comprensión, por dolorosa que fuera, fue liberadora, porque significaba que Soledad no tenía que cargar con la vergüenza. La vergüenza era suya, la culpa era suya. Ella era solo la sobreviviente, la testigo. Y los testigos tenían poder, incluso cuando aún no tenían voz. La dignidad regresó lentamente, como una planta que brota en tierra firme. Soledad empezó a caminar con la frente en alto, no con arrogancia, sino con presencia. Empezó a mirar a la anciana a los ojos cuando hablaban, en lugar de apartar la mirada. Empezó a tomar pequeñas decisiones, qué plantar, cuándo cosechar, cómo organizar la leña, sin pedir permiso. La anciana notó el cambio y sonrió, una pequeña sonrisa silenciosa de quien reconoce el renacimiento cuando lo ve. «Eres diferente», dijo un día, mientras tomaban el té de la tarde. Soledad asintió. «Lo soy». La anciana inclinó la cabeza. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí para siempre?» Soledad miró por la ventana, al campo abierto, al cielo que comenzaba a aclararse tras semanas grises. «No», dijo con voz firme. «Voy a terminar lo que empecé. Voy a asegurarme de que Elena sea recordada». La anciana asintió lentamente. «Entonces es hora de volver». Soledad respiró hondo. Sabía que era cierto. La reconstrucción interior estaba completa. Ahora era el momento de reconstruir la justicia. Si sentiste este cambio en Soledad, de víctima a testigo, de caída a reconstrucción, inscríbete, porque este viaje continúa y has sido parte de él desde el primer paso. Soledad regresó a la casa de adobe una mañana entre la niebla, acompañada de la anciana que había insistido en acompañarla. El camino de regreso fue largo, pero esta vez Soledad no caminaba como una fugitiva, caminaba como quien regresa para terminar lo que empezó. Cuando llegaron, la casa estaba peor de lo que había imaginado. Las paredes se habían derrumbado casi por completo, dejando solo la estructura de madera retorcida y montículos de barro seco esparcidos por el suelo. La habitación que la tormenta había revelado ahora estaba completamente expuesta, abierta al cielo, a los pájaros que se posaban en las vigas caídas. Soledad se acercó lentamente, con el corazón apesadumbrado. Allí, dentro de ese agujero en la pared, entre los escombros y la tierra húmeda, había huesos, pequeños, frágiles, envueltos en retazos de tela que el tiempo casi había borrado. Elena, por fin visible, por fin libre del adobe que había intentado ocultarla para siempre. Soledad se arrodilló allí en el barro y lloró. Lloró por Elena, lloró por todos los niños enterrados en silencio. Ella lloró por la injusticia que nunca terminó. La anciana se arrodilló a su lado y juntas, con sus propias manos, retiraron los huesos con cuidado y reverencia. Los envolvieron en una manta limpia que la anciana había traído, tratando cada fragmento como una reliquia sagrada. No había prisa, no había miedo, solo la silenciosa certeza de que era necesario hacerlo. Cuando terminaron, Soledad observó lo que quedaba de la casa. El adobe derretido, las vigas caídas, el secreto ahora expuesto al mundo. La tormenta no solo había revelado lo oculto, sino que había destruido la máscara. Ahora no había forma de ocultarlo, no había forma de fingir. La verdad estaba allí, expuesta, innegable. Soledad sintió algo parecido al alivio. La casa había cumplido su propósito. Se había rendido en el momento oportuno. Se había revelado en el momento oportuno. Y ahora, desmoronándose, ya no servía de tumba, servía de testamento. Llevaron los restos de Elena al pueblo más cercano en una carreta prestada por un vecino lejano que la anciana conocía. El viaje duró 2 días. Al llegar, Soledad fue directa a la comisaría.
cargando la manta con los huesos, el diario, las cartas, la fotografía. El jefe de policía era un hombre viejo y cansado que al principio la miró con recelo. Una mujer pobre, viuda, presentando acusaciones contra una familia terrateniente. Había oído historias como esta antes, siempre terminaban en nada. Pero cuando Soledad abrió el diario y leyó en voz alta, cuando mostró las cartas con las firmas de la familia, cuando colocó los pequeños huesos sobre la mesa, el jefe de policía guardó silencio. La prueba era innegable. No era un rumor, no era una especulación. Era un crimen documentado, confesado, preservado en tinta y papel. Llamó a otros policías, llamaron a un médico, llamaron a las autoridades, y por primera vez en 30 años el nombre de Elena volvió a pronunciarse en voz alta. La consecuencia para Soledad fue doble. Primero vino la ganancia, el reconocimiento. No la gloria ni la fama, sino el reconocimiento de que había hecho lo correcto. El jefe de policía le dio las gracias personalmente. El médico que examinó los huesos confirmó que eran de una niña, que la edad coincidía, que todo indicaba una muerte violenta seguida de ocultamiento. La investigación se reabrió oficialmente. La familia fue citada. Algunos miembros intentaron negarlo, pero las cartas estaban firmadas, las fechas coincidían y los viejos testigos comenzaron a hablar ahora que había pruebas concretas. El patriarca, anciano y enfermo, confesó antes de morir. Dijo que el tío de Elena, también fallecido, era el responsable directo. Dijo que la familia había decidido protegerlo porque los tiempos eran diferentes, porque el escándalo los destruiría a todos. Dijo que encerraron a la niña en el muro porque no sabían qué más hacer. La justicia llegó tarde, fue parcial, amarga, pero existió. El segundo aspecto de la consecuencia fue la pérdida. Soledad perdió la ilusión de que la justicia trae paz. No fue así, solo trajo un cierre. Elena estaba realmente enterrada ahora, en un cementerio público, con una lápida sencilla que solo llevaba su nombre y las fechas. Soledad asistió al funeral. La anciana también. Nadie más. La familia no apareció. Soledad se quedó allí, ante la tumba recién cavada, y sintió el vacío. Elena estaba en paz ahora, pero Soledad no. Llevaría para siempre el recuerdo de esa niña, de ese diario, de esos pequeños huesos envueltos en una vieja manta. También llevaría la rabia de saber que la justicia humana era lenta, insuficiente, cobarde. La familia perdió tierras, perdió su nombre, pero ninguno de los vivos fue encarcelado. Eran demasiado viejos, demasiado enfermos, demasiado protegidos por la ley que siempre había protegido a personas como ellos. Soledad aceptó esto, no con paz, sino con resignación. Era todo lo que había, era lo que era posible. Los antagonistas sufrieron, pero no como debían. La matriarca murió de angustia meses después, consumida por la vergüenza pública. El apellido familiar, una vez respetado, se convirtió en sinónimo de horror en la región. Ya nadie compraba sus tierras, ya nadie les hablaba en las calles. El aislamiento social era el verdadero castigo, más efectivo que cualquier tribunal. Soledad aprendió esto de la anciana, que aún tenía contactos en la región, y sintió una pequeña, pero real satisfacción. No era justicia plena, pero era una consecuencia. Era el mundo finalmente diciendo que esto no quedaría impune para siempre. Elena había sido recordada, la habían llorado, la habían enterrado con dignidad, y la familia que había intentado borrarla quedó marcada para siempre por su propia cobardía. La historia no terminó con venganza, sino con memoria, y la memoria había aprendido Soledad. Era la única justicia que los muertos podían tener. La imagen final fue simple y simbólica. Soledad regresó a la casa de adobe una última vez, sola.
Las ruinas permanecieron, cubiertas de maleza, invadidas por pájaros y ratas. Se quedó de pie en medio de lo que había sido la habitación, mirando al cielo a través del techo caído. La tormenta había revelado lo oculto, el adobe derretido había expuesto la mentira, y ahora, vacío, el lugar no contenía más que silencio. Soledad plantó allí una pequeña cruz de madera, hecha con sus propias manos. No tenía ningún nombre escrito, no lo necesitaba, era solo una señal de que alguien recordaba. Entonces le dio la espalda y regresó a la casa de la anciana, donde ahora vivía, donde ahora pertenecía. No era el final feliz que había imaginado al recibir la herencia, pero era el verdadero final. Y la verdad, por amarga que fuera, era mejor que la ilusión. La casa de adobe se derritió, la tormenta lo reveló, y Soledad, la viuda de quien nadie esperaba nada, se convirtió en la guardiana de la última voz de Elena. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si Elena no será olvidada porque estuviste aquí, regístrate, porque la memoria es un legado y ahora tú también eres parte de ese legado.